de aquí de España, pero también se da el caso de sustracción de menores internacional o de decidir ir a vivir fuera, y en este caso primero necesitas el consentimiento del progenitor. Sí. ¿Pero qué es esto de la sustracción de menores? A ver, cuéntame un poco. Claro, pues la sustracción de menores en este caso sería un delito y se produce cuando te vas con el menor, con el niño o con todos los que tengas Sí. fuera del domicilio donde normalmente se reside, en este caso en la península o pues Alemania, Brasil, es decir, fuera de Europa. Ajá. Bueno, no sé si se trata de esto, ahora que ya hemos hecho un poco de contexto, no sé si se trata, lo diré, de un delito que sea muy habitual, ¿o qué? Bueno, no se trata de un delito que se produzca todos los días, pero cierto es que nosotros, pues lo que decía antes, que tenemos muchas consultas con respecto a esto, puesto que pues, son muchos clientes que han venido a vivir aquí a Mallorca por temas de trabajo, pero que cuando se termina la relación pues necesitan pues, irse allí porque su familia reside en otro lugar y que, bueno, se quieren trasladar. En este caso, primero necesitan el consentimiento. Si no lo tienen y se van de manera unilateral, pues en este caso están cometiendo el delito. Sí que es verdad que se produce menos la sustracción internacional, pero bueno, el problema aquí es que cuando se produce, al ser tan mediático, pues, pues esto, salen todos los titulares de prensa y, por ejemplo, recordemos el caso de Juana Rivas, que fue el último más mediático que ha habido, pero no se produce siempre. Ajá. No sé si es una consulta muy frecuente, teniendo en cuenta pues el cambio de residencia que se produce de manera bruta ante la negativa de otro progenitor. No sé, en este sentido, ¿cómo es de frecuente esta consulta? Bueno, pues sí, la verdad es que sí que es muy frecuente y nosotros lo primero que preguntamos es si tiene consentimiento por parte del progenitor contrario y cuando nos dicen que no, claro, nuestra primera respuesta es que no, que ni se les ocurra irse de manera, pues esto, abrupta, privando al otro progenitor de ver crecer a sus hijos. Y sí que es verdad que nosotros, pues esto, primero preguntamos si tienen autorización, si nos dicen que no, que siempre suele ser negativo, porque antes se quieren informar, es que lo primero nosotros le asesoramos en que establezcan unas medidas provisionales o unas medidas urgentes antes de irse de este modo. Y bueno, pues sí que es verdad que en el caso de que se fueran, el otro progenitor tendría mecanismos a nivel interno, es decir, cuando la sustracción es aquí nacional, por ejemplo, un desplazamiento a la península, y también tenemos mecanismos procesales, pero cuando es internacional, pues lo que tenemos es que España es un Estado miembro del convenio de la Haya con respecto a la sustracción de menores. Entonces hay mecanismos, pero claro, no es inmediata tampoco la devolución del menor. Si se produce, por ejemplo, la sustracción internacional, no sé si la denuncia restituye al menor, a la persona menor. No, claro, todo el mundo se piensa que sí, que directamente con una denuncia ya bastaría, pero no. En este caso simplemente se condena al progenitor que ha hecho, bueno, que ha producido este delito. Pero para la restitución el mecanismo tiene que ser vía civil o administrativa. Se tiene que iniciar un procedimiento de restitución mediante una solicitud en el Ministerio de Justicia y acudir por vía civil. Bueno, estamos con Margalida Fornaris hablando sobre este tema. Margalida, que es socia del Fond Mora Sainz de Baranda en Manacor, ¿no, Margalida? Estás por ahí en Levante, ¿no? Manacor. Seguimos hablando de este tema. No sé si en el delito de sustracción de menores, para que sea considerado delito, debe haber una sentencia que regule precisamente las medidas de los menores con anterioridad. Pues sí, efectivamente, tiene que haber una sentencia para que se produzca el delito. Si no hay sentencia, directamente también de manera unilateral hay progenitores que deciden trasladarse sin el consentimiento del otro progenitor, o no del otro padre o madre, pero bueno, para que se produzca el delito es indispensable una resolución judicial. Si no, estaríamos hablando pues, de un secuestro parental, pero no sería ya este tipo, no sería una sustracción de menores. Sí. Entonces, bueno, un poco teniendo en cuenta lo que comentas ahora, no sé si puede haber sustracciones que queden impunes. Pues sí, lamentablemente sí, porque la ley resulta a todas luces insuficiente, muchas veces ineficaz en todos los casos,
que nos encontremos ante una situación que el padre y madre decida quitar al progenitor así a las bravas, siendo para mí, desde mi punto de vista, auténticas sustracciones de menor, pues quedan impunes por no tener una resolución judicial y bueno, se trata una cuestión a resolver en vía civil primero, entonces pues es un poco farragoso tener que iniciar un procedimiento civil y igualmente el menor no está contigo, pero claro, la sustracción no se ha cometido hasta que no haya sentencia que regule la custodia. Sustracción de un menor, ¿qué se entiende por esto? Pues se entiende todo tipo de traslado de un menor de un lugar de residencia sin el consentimiento del otro progenitor, con quien convive habitualmente, porque normalmente pues estamos hablando o de compartidas o de exclusivas, pero se entiende que el progenitor contrario que en ese momento reside y que no debería estar con el régimen de visitas o en custodia con ese progenitor, y bueno, y lo que hace es perturbar la sentencia y la custodia en ese momento que tenían. Entonces, también se entiende una sustracción, todo tipo de retención del menor o el incumplimiento del deber establecido en la resolución judicial, porque claro, si lo retienes ya no se puede cumplir la sentencia. Y bueno, esto es lo que sería la sustracción y en este caso, pues en el caso de que se cumpla, la pena sería de 2 a 4 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad también de 4 años. Bueno, o sea que también es significativo este delito de sustracción de menores. ¿Cuándo se considera precisamente que se ha producido esa sustracción? ¿En qué casos? Pues solamente en estos dos casos, en el traslado del menor en lugar de residencia sin el consentimiento del otro y en retenciones. No sé si recordáis, Juana Rivas, que tenía retenidos a los menores en un piso y nadie sabía dónde estaba, pues en este caso sería pues este ejemplo de retención de menores, pues incumpliendo igualmente las medidas. Aunque no haya un traslado, pero el otro progenitor no sabe dónde está el menor y no sabe del paradero de su hijo, pues ya es una sustracción. Una pregunta que te hago yo un poco así de repente. ¿Sustracción y secuestro qué tienen que ver? ¿Cuánto tienen de relación? No, claro, no, son similares, pero no tienen nada que ver. Es que en este caso, en el secuestro, claro, la sustracción es cuando hay una resolución judicial. Sí que es verdad que entiendo que me lo preguntas porque igualmente es una retención de un menor, pero yo entiendo que en el secuestro, que yo más que nada sí es un secuestro parental, pero porque sí que se han no. dado casos, por ejemplo, de padres que se considera que secuestran a sus hijos con respecto a que, por ejemplo, están separados o divorciados, le tocaba a la madre, por ejemplo, estar con los hijos y ese padre, poniendo un ejemplo, pues secuestra, entre comillas, a los niños, se los lleva, tal, no los saca a la luz. Entonces no sé qué diferencia hay, ¿no?, también con el tema de la retención. Entiendo que es algo más grave también Si en este caso hubiera sentencia que regula la custodia, ya no sería un secuestro, estamos ante una sustracción de menores. Y el secuestro parental se entendería cuando no hay resolución judicial. Entonces sí, también. Volviendo un poco a la sustracción, las penas, ¿cómo son de elevadas? Y no sé si hay algún atenuante también a este respecto. Vale, pues sí, quedan exentos de pena cuando, por ejemplo, devuelven al menor en 24 horas o hayan comunicado el lugar de estancia. Cuando estábamos hablando de la retención del menor, pues si lo comunican, pues ya está, con el compromiso de la devolución inmediata. Y en el caso de que hubiera una restitución 15 días posteriores, imaginemos que esta persona se ha ido fuera, por ejemplo, pues Argentina, ¿no? Pues si lo devuelve en los 15 días siguientes a la denuncia, se le pondría una prisión, una condena de 6 a 2 años. Pero sí que es verdad que, claro, después ahí hay que matizar mucho porque me cuesta entender esto de que queda exento de pena si a las 24 horas es devuelto el menor, porque claro, esto es derecho penal. Entonces, a mí me cuesta creer que un progenitor por error se quiera llevar al menor de viaje, ¿no? O es que es muy raro. En este caso yo entiendo que el Código Penal esto lo prevé cuando hay despistes de padres que se han olvidado, no del menor, sino de que pues se han equivocado en cuanto a los días porque la sentencia no está muy clara o algo así, pero
Bueno, yo entiendo que nadie se lleva a sus hijos por error, simplemente por un despiste, pero este tirón de orejas del Código Penal, si en 24 horas lo devuelves, pues desde mi punto de vista, el derecho penal está un poco más allá del tironcillo de orejas, y es verdad que hay que entrar en estos temas cuando, bueno, sobre todo cuando la vocación es de permanencia, porque no es lo mismo que ha habido un error o que de verdad el progenitor tenga la intención o el dolo de llevarse al menor pues a Estados Unidos. Ahí ya sí que estas 24 horas, es decir, no entiendo muy bien por qué se ha puesto, pero entiendo que es para que la restitución sea inmediata o por los despistes que pueda haber. Pero bueno, que legislar de este modo, cuando son temas penales, cuando en realidad son rifirrafes o tensiones que puede haber entre los progenitores, yo creo que estamos legislando demasiado en vía penal para cuando son, pero bueno, entiendo que también se tiene que prever para cuando ha sido un despiste. Y si aún así se lleva a cabo, ¿qué pasa? Pues que incurren en el delito de sustracción de menores. Y bueno, y de lo contrario, sí que es verdad que cuando no hay sentencia, ¿no?, que es un poco lo que me comentabas antes, se han dado muchos casos de progenitores que se quieren llevar al menor, por ejemplo, sobre todo los casos que a mí me han consultado a la península sin el consentimiento y después ya ponen la demanda civil allí. Entonces, muchas veces, o antes pasaba más, que por arraigo, como la justicia va tan lenta hasta que salga el procedimiento o el juicio, el padre que tenía el progenitor de manera unilateral, el padre que tenía al menor que de manera unilateral había decidido tenerlo, sin el consentimiento del otro padre o madre, decía, bueno, pues por arraigo, ya que salga el juicio, como el niño se habrá acostumbrado a estar en este colegio, con estos amigos, con la familia, pues así ya tendré, pues, de cara al juez, pues esta actitud, ¿no?, será favorable a mí por el tiempo transcurrido, pero es todo lo contrario. Últimamente se está penalizando esto. Si la sustracción, esto es una pregunta que puede ser interesante, puede ser habitual, si la sustracción se produce de más de un menor, ¿qué es? ¿Un delito o son dos diferentes? No, sería uno. Hay una sentencia del Supremo que condenaba a la madre por sustracción de un menor, pero no por la cantidad de niños, sino se entiende que ha cometido un delito único porque ha ido en contra del derecho de custodia del otro progenitor contrario, no por el número de menores. Pero la pena en este caso, por ser dos menores, los que están dentro de este delito, ¿es más grande o es la misma? ¿O podría ser un poco la misma? No sé si también las penas van en función de la cantidad de... ¿No? No entiendo que podría ser más grave o no. No, se verían otras cosas, por ejemplo, ¿sí?, lo que decíamos antes, ¿no?, de los 24 horas, los 15 días, la intencionalidad, pero no habría un concurso de delitos, por mucho que haya 4 menores. Ajá. No, solamente habría un delito. Se está cometiendo un delito porque es una sentencia la que hay con respecto de esos menores y se está lesionando el mismo derecho de custodia al otro progenitor. Entonces es lo que se lesiona, el derecho de custodia. Hablamos ahora de los progenitores, pero no sé si la ley solo contempla penas para los padres o para más personas. Pues no, también contempla penas para los abuelos, porque quienes sustraigan al menor, también que sean ascendientes del menor y parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Y bueno, esto, después las atenuantes, que es lo que decíamos antes, los 15 días, las 24 horas, este tirón de orejas que decíamos del Código Penal, y que bueno, que atenúa la pena. Y bueno, sobre todo yo creo que entiendo que está legislando en apercibimiento de que se devuelva al menor, porque claro, si imaginemos que estás fuera de España o en la península y sabes que vas a ser condenado, pues yo creo que se hace un poco para esto. Si devuelves al menor, porque claro, aquí lo que interesa es la devolución del menor, que no es fácil, porque no se restituye en un par de días. Si hay voluntad, sí, pero si no, este procedimiento es muy largo. Entonces yo creo que todo esto se hace para que haya el resultado principal, que es la devolución del niño. Porque sí, creo que claro, el progenitor debe pensar, para que me caiga el máximo de pena, pues ya me quedo al menor conmigo, porque es que si cuando voy a volver a España me va a caer el máximo, pero bueno, por esto se intentan poner pues estos 15 días, estas 24 horas, para que pues no sea tan lesivo.
Bueno, pues Margalida Fornaris, licenciada y especializada en legislación civil y penal y también de familia. No sé si hay algún apunte más sobre este tema que se nos haya escapado. Creo que más o menos lo hemos tocado todo, ¿no? Sobre sustracción de menores. Está todo, Muy bien, pues nada, pues efectivamente. muchísimas gracias por traernos en este apartado de asesoría jurídica que tenemos aquí cada viernes un poco de luz también, ¿no? Traernos un poco de luz sobre este tema que por desgracia, pues bueno, sigue siendo bastante habitual. Así que nada, Eso es. Margalida, muchísimas Pues muchas gracias. gracias Un abrazo. a vos.